Bendiciones desde México. Ya estamos otra vez aquí. Les mando un abrazo a la distancia desde México y buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, miren, hoy vamos a ver un tema muy interesante que se trata de cómo formar ciudadanos responsables, independientes y autónomos. Bueno, desde muy pequeños, los niños se le tienen que ir delegando responsabilidades de acuerdo a su posibilidad y a su edad. Y lo más importante es, por ejemplo, cuando son muy pequeños, recoger sus juguetes, le tenemos que dar el andamiaje y empezar a ayudar a recoger los juguetes, a ponerlos en su bote, a clasificar. Cuando son más grandes, los niños pueden empezar a barrer la casa. Claro, le vamos a ayudar. Pueden barrer la casa, pueden llevar su plato, poner la mesa. Son responsabilidades que les vamos a hacer en su mundo inmediato para que ellos puedan ponerlo en práctica en su vida cotidiana. Eso es muy importante. ¿Qué otras responsabilidades les podemos dejar a nuestros hijos? Que doblen su ropa, que tiendan su cama, que es muy importante, que limpien a lo mejor la barra, que trapeen de acuerdo a su posibilidad cuando son más grandes, que nos ayuden, por ejemplo, a, este, a pelar tomates, a lavar los jitomates, a lavar la piña. Les podemos ir enseñando a nuestros hijos, por ejemplo, a hacer una rica agua de piña. De hecho, estas actividades de enseñanza-aprendizaje vienen desde la escuela, pero también es importante hacerlos en la casa. Nosotros estuve en una escuela en donde empezamos a delegar responsabilidades, como hicimos agua de horchata, agua de mango, dulce mousse de mango. En el mollete, en los niños untan el mollete con las manos, obviamente, súper lavadas. Se les pone frijol, untados así, y ya y se les da, y ellos se ponen un poco de queso con el jitomate picado. De hecho, ellos picaron su jitomate también con con cuchillo de plástico, que algunos le pusieron cebollas, otros no le pusieron chile, definitivamente no, porque eran niños de preescolar tercero y segundo. Entonces, así tenemos nosotros que empezar a delegar responsabilidades dentro de nuestra casa, y también dentro de esas responsabilidades sería hacer la tarea, revisar la tarea. ¿Qué más podría ser? Colocar nuestro uniforme limpio para el otro día. En la mochila a poner nuestros libros, nuestras libretas, lo que vamos, o la organización de nuestra mochila. Todas esas son responsabilidades que le tenemos que dejar a los chicos para que ellos se hagan chicos independientes y autónomos y responsables. Es muy importante que ellos sean responsables de llevar su plato al lavadero o al fregadero, de poner la mesa, de barrer, de limpiar la casa, de ayudar a hacer la comida de acuerdo a su posibilidad. Son cosas de un aprendizaje para la vida y el trabajo, y son aprendizajes permanentes que ellos siempre lo pueden llevar a la práctica. Por eso es muy importante que nosotros deleguemos esa responsabilidad. Si decimos una indicación, vas a atender tu cama, tiene que tender su cama de acuerdo a su posibilidad antes de irse a la escuela. Si decimos, te vas a peinar, tratamos que se peine solo, le podemos acomodar si es muy pequeño, te vas a vestir. Esas son responsabilidades, me estoy refiriendo desde inicial y preescolar. Es importante esa responsabilidad. Ellos eligen su ropa o su uniforme, lo ponen así, y entonces el comenzarse a vestir es un aprendizaje para la vida, es un aprendizaje permanente. Ellos se van a saber vestir, sobre todo cuando son muy pequeños, colocar los calcetines, los zapatos, y también a aprender a abrocharse las agujetas cuando tienen que ir a educación física o simplemente en casa. Les ayudamos y los vamos haciendo independientes y autónomos. ¿Por qué es esto? Yo, los niños de inicial y preescolar, inclusive los de la primaria, de primero, segundo, me dicen, ¿me ayudas, maestra, a abrocharme las agujetas? Le digo, sí, pero fíjate bien. Entonces, ¿cómo se abrocha? Y tenemos que ir haciéndolos independientes, y también es importante que ellos, por ejemplo, en estas responsabilidades pueden servirse con agua en su vaso, siempre con la
supervisión de un adulto. Por ejemplo, pueden, decía yo, picar, regar, picar, fruta o verdura, pueden pelar tomate, pueden, le ponemos una responsabilidad que cuide una planta y que esa planta la riegue cada día o cada tercer día con su regadera. Son responsabilidades que tenemos que ir, pero siempre con la visualización y la supervisión de un adulto. Las tareas, todo eso, son las responsabilidades, porque ya cuando son más grandes tienen que ver ellos la puntualidad en la escuela, el asistir a la escuela, entregar sus tareas, el participar en la escuela, el tener todos sus trabajos, participar por ejemplo, en colaboración cuando hacemos equipo, por trabajos por equipo de binas o de 4 o de 6 tienen que participar. Entonces tenemos que empezar desde ahorita a ser responsables. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque tal parece que dentro de la escuela se está perdiendo esa responsabilidad que antes en la época, yo soy de la época de los 70, 75, hace muchos años, nosotros nos daban muchas responsabilidades. Yo, por ejemplo, antes de irme a la escuela, era muy temprano, tenía que ir no muy lejos, pero ir al molino, en donde me molían mi masa, la traía y mamá hacía las tortillas hechas a mano y me daba mi tortilla, a lo mejor con un huevo o leche o café, lo que tuviéramos en la casa o frijoles, y yo tenía que ir a llevar el nixtamal para que caminando y regresarme caminando pronto a mi casa, porque eso era como a las 6:30 para que le diera tiempo a mi mamá de regresar, y yo me iba como al 10 o al cuarto para las 7 de la mañana porque me iba a mi casa, ¿no? Entonces, y antes en la época de los 70, pues, por ejemplo, mi papá trabajaba en una tortillería y fíjense, me hacía responsable de que yo fuera a esa tortillería ¿cómo se llama? A juntar la tortilla para hacer los kilos, o sea, estar juntando tortilla para hacer los kilos, y de repente me metía a moler en el molino ese que está así, donde mete uno la mano automático con luz, y tenía que moler. Entonces me hicieron responsable desde pequeña. Desde muy pequeña yo trabajaba hace muchos años a cuidar unos niños, o sea, la vida para mí no ha sido fácil, pero sin embargo yo aprendí muchas cosas dentro de por ejemplo, en el rancho, les estoy diciendo porque como que de repente se les olvida a los padres de familia y se pierde el delegar esas funciones de responsabilidades a nuestros hijos, y es importante. En vacaciones iba con mi abuela y hacíamos apascles con barro, juntábamos el barro, lo hacíamos con las manos, lo poníamos a secar unos días y luego lo metíamos. Unos eran como para cocer y otros eran así, no cocidos, pero los cocidos los metíamos y hacíamos pan. Le ayudaba a mi abuela al pan, a lo mejor no muy bien, pero a poner la harina, a amasar con una pañoleta allá, y le ayudábamos a poner también la lumbre, porque antes se hacía el pan en hornos como de piedra pues de barro con piedra. Entonces poníamos la leña, íbamos por la leña y la poníamos, y ya nuestra abuelita nos decía cómo ponían las charolas, así y hacíamos. Entonces era muy importante, y además la responsabilidad era de que fuéramos a traer agua al pozo porque allá no había luz. Entonces íbamos al pozo, regábamos las plantas, lavábamos los trastes, barríamos la casa porque era totalmente de tierra, pero teníamos que barrer con escobas que eran escobas de campo, así, y teníamos que barrer. Entonces a nosotros nos enseñaron ese tipo de responsabilidades, también de igual forma a amasar la masa y echar las tortillas a mano. Entonces fíjense, esas responsabilidades les tenemos que dar a nuestros hijos de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a las responsabilidades que tengan en su casa. Entonces tenemos que volver un poquito a la senda antigua para que los niños, los chicos, los estudiantes, los jóvenes se hagan responsables, porque ahora pues ya no quieren entregar tareas, se molestan, y pues eso no está bien, ¿no? Entonces sí tienen que trabajar para poder desde sus trincheras allá en su casa, nosotros los maestros, y también tenemos que delegar funciones y responsabilidades. ¿Para qué, Rosy? Para formar buenos ciudadanos responsables, honestos, democráticos, que puedan incidir y decidir en este país, porque ellos son los futuros médicos, ingenieros, arquitectos, y pues no podemos tener pues médicos que no quieran hacer las cosas, o que no quieran curar bien a los enfermos, o que sean médicos que no hagan bien su trabajo, sino que tenemos que tener
ese tipo de ingenieros, arquitectos, no sé, lo que ustedes quieran y gusten, pero con un objetivo específico de hacer bien las cosas y de ser responsables y de ser puntuales y de ser honorables y de ser autónomos e independientes. Bueno, pues les mando un abrazo a la distancia. Es todo por este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte desde México. Saludos y bendiciones para todos. Adiós.